El doctor Bacino dijo que iba a ser una simple introducción. Yo creo que ha dicho todo lo que hay que decir. Es poco lo que yo voy a agregar, más que enfatizar algunos puntos. Tengo un poco más de tiempo, 30 minutos, en los cuales está en mi agenda, oportunidad de sinergismo, cómo se evalúa estos pacientes hoy en día, buscando un cálculo más exacto que la fracción de eyección. Es mejor hacer strain, vamos a tratar de responder, y si hay que buscar marcadores tempranos. Realmente es muy interesante recalcar solo algún punto. Las dos enfermedades, como dijo, más prevalentes son la cardiovascular, y miren la mortalidad por año en el mundo, y por cáncer también una cifra que es tremendamente alta. Y que un paciente con cáncer de mama, diagnosticado en estadio temprano, tiene más probabilidades de fallecer por afección cardíaca que por el propio cáncer. Esto ya se ha dicho, lo vuelvo a recalcar. Y muchas de estas cosas, más que enfatizarlas y de compartirlas con ustedes, tal vez dicha de otra manera, pero repetir lo mismo. Así que estos dos campos, la de oncología y cardiología, estaban desconectados, pero muchas veces coexisten en el mismo individuo, y es interesante que pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón y de mama tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, y aquellos con enfermedad cardiovascular están en mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer más frecuente. Y ustedes en la práctica diaria lo habrán visto esto. Por ejemplo, un paciente de cáncer de pulmón tiene un 90% más de aumento de riesgo de tener una enfermedad coronaria en relación a los que no tienen cáncer de pulmón. Y un cáncer de colon es más prevalente en pacientes con enfermedad coronaria conocida. Es interesante, el cáncer de mama se ve más en mujeres más añosas, y como decíamos, la enfermedad cardiovascular es su causa de muerte. Pero el riesgo de muerte no puede ser explicada solamente por la cardiotoxicidad. Debe haber algo más en estos pacientes que la terapia radiante y las antraciclinas tan usadas. Así que esta es una oportunidad de sinergismo, de trabajar con los cardioncólogos, porque compartimos muchos de estos factores de riesgo. No hace falta mencionar todos, pero edad, sexo, genética, tabaco, medio ambiente, infecciones, bueno, hasta la longitud de la telomerasa, el microbioma intestinal. Esto es un campo fascinante, cómo las dos enfermedades coinciden en muchos aspectos. Y este sinergismo, además de verse en los factores de riesgo, porque tanto el cigarrillo como la obesidad como el escaso ejercicio predisponen a ambas enfermedades, la posibilidad de un screening combinado. No es la primera vez que uno hace un estudio carotidio, muchas veces le diagnostican un cáncer de tiroides, o le hacen un score de calcio, hacen una tomografía computada y ven un nódulo de pulmón. O sea, muchas veces se encuentran como diagnósticos incidentales un cáncer, y se está buscando en realidad riesgo cardiovascular. Y la prevención tanto primaria como secundaria es absolutamente coincidente. Hay una pregunta que está dando vuelta en el ambiente, que es si la insuficiencia cardíaca predispone al cáncer, o se trata simplemente de una asociación de dos enfermedades muy comunes. Y hay teorías más que interesantes en las que hablan de que, como los factores de riesgo son muy similares, y muchas se segregan en ambas enfermedades factores que pueden predisponer a la inflamación y al cáncer en caso de tener insuficiencia cardíaca, y al revés. Hay una teoría que dice que hay cánceres que tienen que ver mucho con como consecuencia de insuficiencia cardíaca por intermediarios que son liberados y son predisponentes de crecimientos vasculares.
toda una teoría que está dando vuelta y que está en este año en mucha literatura. No puede haber para mí una especialidad de cardio-oncología. No hay nadie capaz de conocer un cardiólogo, de conocer todas las drogas que semanalmente aparece alguna nueva y sus dosis y sus complicaciones. No puede haber. Y no hay un oncólogo que se interese mucho por el corazón. Así que hay que trabajar juntos. Entonces, el oncólogo sabrá todo esto que está aquí escrito sobre las características fundamentalmente de la droga, y nosotros sabemos sobre factores de riesgo cardiovascular, función y cambio de la función. Así que debemos trabajar juntos. No va a haber una especialidad, sino un equipo que trabaje muy cercanamente en comunicación. Y así existe, por ejemplo, páginas, estos del Anderson, y hemos creado en la Sociedad Argentina de Cardiología un consejo de cardio-oncología en el cual oncólogos vienen a la Sociedad Argentina y nosotros vamos allá y compartimos esta problemática. Entonces, la cardiotoxicidad, entonces, en resumen, es una complicación frecuente de muchos agentes, impactando en la calidad de vida, en la sobrevida, todo esto ya lo sabemos, y puede ocurrir, esto lo dijo el doctor Bassino, días después, durante el tratamiento o mucho después de completada la quimioterapia o la radioterapia, y puede presentarse como sutiles cambios en el electrocardiograma hasta falla cardíaca o síndrome coronario agudo. Así que este es un consenso de mi amigo el doctor Plana, al cual seguimos no al pie de la letra, pero lo tenemos muy en cuenta en cuanto a la definición de disfunción cardíaca relacionada con terapéutica para el cáncer, que es la complicación más frecuente. Y lo definimos, como dijo el doctor Bassino, un descenso de más de 10 puntos, no de 10%, 10 puntos por debajo del valor normal de 53%, y esto se puede catalogar como sintomático o sintomática, o reversible e irreversible, y esto se debe confirmar con una segunda fracción de eyección hecha 2 o 3 semanas después. ¿Por qué? Por la variabilidad que tiene la fracción de eyección en diferentes equipos, diferentes manos. Definición de cardiotoxicidad la da la FDA, la da la Asociación de Estados Unidos, el consenso. O sea, para cada droga puede haber una definición. Esto es una locura. Y es diferente en pediátricos, en adultos y según la modalidad de imágenes. Así que nosotros, los ecocardiografistas, nos manejamos con la definición que dio el doctor Plana en cuanto a fracción de eyección. Entonces, tenemos dos tipos de droga, esto algo ya se ha hablado, la droga tipo 1, las antraciclinas son el ejemplo más claro, y es generalmente irreversible, pero diagnosticada precozmente se puede evitar la progresión, y lo de irreversible es relativo, es de acuerdo al momento en el cual se encuentra, pero bueno, la de tipo 2 es el trastuzumab, el ejemplo más claro, es dosis dependiente y generalmente dicen que es reversible. Pero les vuelvo a decir, esto es relativo. Hay una revisión que yo les aconsejo que ustedes lean, que salió en la revista uruguaya de cardiología. Está muy completa esta revisión sobre disfunción cardíaca relacionada con terapéutica. El último autor es Héctor Lluveras y bueno, no conozco a los otros autores, pero realmente está muy, muy completa esta revisión que han hecho y que les recomiendo que la tengan muy en cuenta porque es una apuesta al día. Entonces aquí diferentes ejemplos de drogas tipo 1, drigotopa 2, pero hay un tercer grupo que son la tirosinquinasa y que es también un grupo muy heterogéneo, algunos son reversibles, y muchos no son reversibles porque también causan muerte celular. Así que depende de la droga, la reversibilidad de esto. Y aquí también se ha dicho sobre
los factores de riesgo en cada una de las drogas tipo 1 o tipo 2, que son en general los mismos para las antraciclinas que para el trastuzumab, teniendo en cuenta que el trastuzumab, además de agregarse todos los factores cardiovasculares, la edad, y se agrega que el trastuzumab generalmente se usa después de las antraciclinas y esto le agrega ya un riesgo mayor. Todo esto se ha dicho. Entonces, efectos colaterales son muchos, hay 5 categorías, no las vamos a repasar, son todas estas que dijo el doctor Bassino, y la más importante, por supuesto, es la disfunción ventricular. Cada gente tiene su característica y los efectos colaterales, que también los ha dicho bien, y uno, bueno, conoce la mayoría de ellas, pero bueno, cada una tiene su particularidad. Y de acuerdo a esto, la multiimagen, en algunos casos el eco, en la mayoría de los casos el eco es diagnóstico, pero en otros, de diferente tipo de cardiotoxicidad, hoy se habla de multiimágenes. Sin embargo, las otras imágenes se usan solamente cuando la ventana es muy mala, porque, bueno, o no se dispone, o es muy costosa, o es irradiante, lo cual realmente no tiene ningún sentido usar terapia radiante, o sea, diagnósticos con radiaciones en este tipo de pacientes, salvo cuando no hay buena ventana. Así que la incidencia es muy variable, ya lo dijo también, desde 2% hasta 28, 30%, depende de la droga, pero fundamentalmente depende, y las antraciclinas, de la dosis. Y ahí han aprendido los oncólogos, y nosotros recibimos esta información, que mucho depende de la dosis. Ya esta dosis de 700 miligramos de doxorubicina ya nadie utiliza, y se utiliza 240, a veces se suman 50 miligramos, pero no se pasa de los 500, y fundamentalmente es dosis dependiente, así que esto ya se ha aprendido, hemos aprendido que la dosis tiene mucha relación con la cardiotoxicidad. La historia natural es que nosotros realmente nos llegan a los pacientes en insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección ya disminuida. Pero la idea del diagnóstico precoz es encontrar elementos que nos puedan decir que ya este paciente está teniendo disfunción subclínica, con biomarcadores, con otras técnicas de imágenes como pudiera ser el strain o la resonancia magnética, que ya nos está mostrando aquí alguna alteración. Así que hay muchísima literatura sobre todo esto. ¿Y cómo determinar la cardiotoxicidad? Bueno, la biopsia endomiocárdica se usa muy pocas veces y, por supuesto, siendo invasiva, prácticamente no está dentro de nuestras herramientas. Uno diría, bueno, la función diastólica podría ser un precursor. Esto nadie ha demostrado demasiado que sirve porque, bueno, hay tantas variables. Sabemos precarga y poscarga, y estos pacientes que están anémicos, deshidratados, que reciben o no reciben drogas, bueno, la función diastólica es muy variable, aunque hay algún trabajo que puede hablar que la relajación isovolumétrica se prolonga un poco, pero en realidad no se usa mucho. La fracción de eyección entonces es el gran elemento, es la piedra angular para estratificar el riesgo, para la detección de cardiotoxicidad, para su vigilancia durante y post-tratamiento. La fracción de eyección, ¿no es cierto? Y entonces dicen las guías que es esencial de estos pacientes hacer fracción de eyección. Nosotros lo sabemos muy bien, pero digo que los cardio-oncólogos no lo saben. Siguen pidiendo fracción de acortamiento, siguen pidiendo medicina nuclear, radiocardiograma. Realmente me llama la atención de gente muy preparada que todavía no está en este tema. Y bueno, tenemos que convencerlos de qué pedir, cuándo pedir y cómo pedirlo. Entonces, bueno, no voy a repasar, ya lo he dicho muchas veces, esta fracción de eyección que se utiliza tanto en cardiología y es nuestra lengua franca, sirve también para
evaluar el tratamiento. Sabemos las limitaciones de la fracción de eyección, de qué depende, y sabemos que la fracción de eyección que se puede medir por diferentes métodos, el 3D, como lo demostró, y ahora tengo que aceptar que es cierto, el doctor Lang, la fracción de eyección es por 3D es la mejor, es la más reproducible si es que se puede hacer, y está demostrado que usar contraste, al contrario, no sirve con el 3D, estos diferentes autores. La fracción de eyección yo la puedo hacer fácilmente y pocas veces me equivoco, más de 1 o 2%, ojo por ciento, pero evidentemente hay que medir porque hay que dar un dato, indudablemente hay que dar una cifra, y por eso la medimos, pero yo el número que pongo medido 2 o 3 veces es el que veo con los ojos y es el que voy a creer. Así que sabemos los valores normales, 53%, entonces la fracción de eyección más de 53 tiene que ser en el caso del hombre, y en la mujer un poquito más en realidad. Los factores que van a contribuir a que nosotros nos equivocamos, y nos equivocamos mucho con la fracción de eyección, son una cantidad de cuestiones técnicas que nadie tiene muy en cuenta. Cuando hacemos Simpson, ¿alguien mide si el 4 y el 2 cavidades tiene la misma distancia, la misma longitud del ventrículo? Porque si no la tiene, no son imágenes ortogonales, no sirve el Simpson. Y nadie mira si mide 6,7 y el otro mide 8,2 y le da el Simpson. Bueno, indudablemente hay muchos detalles técnicos y hay que saber medir y medir bien, y el problema más común es el foreshortening, o sea, la posición correcta de, bueno, no les voy a decir esto, y qué hablar de las trabéculas, dónde pasar el borde. Por eso el 3D es un poco mejor y la resonancia es mejor. Tenemos que saber cuáles son nuestros errores para saber cómo combatirlos, y siempre nosotros cuando hacemos fracción de eyección llevamos unos milímetros para afuera para tratar de no involucrar. Disculpe que les diga esto, pero a lo mejor hay gente joven, residente, que todavía, no tienen en cuenta todo esto, pero son detalles que hemos aprendido, que el borde endocárdico está por afuera de las trabéculas, y tenemos que tener en cuenta, y por eso la automática corregida, que corregimos, nos da con una variabilidad que es muy baja, y usamos la automática si no tenemos la posibilidad de usar 3D, y tenemos una variabilidad muy, muy baja. O sea, el problema de la fracción de eyección es que en las mejores manos se dice que puede tener una variación hasta de 8 o 10 puntos. Y si uno mide los volúmenes, que es lo que debería tenerse en cuenta, es mucho más la variabilidad. Y esta es la razón, van a ver ustedes, por qué el otro método Strain es más precoz. Y hay una teoría que en realidad la fracción de eyección no se adelanta, sino que no la medimos bien. Y hay mucha variabilidad. Pero si uno la mide, la fracción de eyección y el strain, le van a dar muy parecidos. Eso vamos a llegar después, que es el nuevo concepto, que en realidad el strain no es mucho más precoz, y van a ver por qué no es más precoz. Que esto hemos cambiado la idea, no era lo mismo hace 5 años. Bueno, porque es más exacto 3D, ya lo demostró el doctor, y si uno puede hacer 3D, tiene experiencia, hagamos la fracción de eyección 3D. Entonces, las determinaciones que se hacen con la fracción de eyección deberían hacerse en forma muy detallada, en forma muy precisa, y tener en cuenta que la precisión, que es la variabilidad entre dos mediciones, no es perfecta. Entonces, por ahí hay que hacer promedios, y por eso hay que no creer en una fracción de eyección, sino repetirla a las 2 o 3 semanas, como dicen las guías, para estar seguro. Entonces, la pregunta es: ¿suficiente nuestra evaluación a través de la fracción de eyección, que no es más que la excursión radial? Si el comportamiento de la cámara es suficiente, y lo que deberíamos averiguar es la fibra, y la fibra se estudia con el strain.
y si los parámetros globales son aplicables al análisis del seguimiento de estos pacientes. Entonces, no voy a, muy rápido, lo que no están muy habituados a ver el strain, que es nada más que un reconocimiento de cómo trabajan las fibras, cómo están las fibras subendocárdicas y subepicárdicas, y qué es el strain longitudinal, y qué es el strain radial y circunferencial, y qué es la torsión. Bueno, todo eso tienen que saber la mecánica ventricular cuando aplican el strain. Que el strain longitudinal es el que más utilizamos en la práctica diaria, pero que no es el único, porque en realidad no están afectadas solamente las fibras subendocárdicas en el cáncer. Después vamos a ver que el comportamiento de la cardiotoxicidad es parecida a la miocarditis. Así que hay una alteración que es muy heterogénea, no es como la isquemia, que está afectado lo subendocárdico. Entonces, se puede hacer determinaciones longitudinales, que es lo que hacen todos, pero también hay que tener en cuenta que hay fibras con circunferenciales o con disposición circunferencial, mejor dicho, y que el gran movimiento, movimiento importante del corazón es la rotación apical frente a la rotación basal, lo que nosotros llamamos como twist o torsión. Entonces tenemos que conocer cuáles son los valores normales en nuestras manos, con nuestra máquina, para saber cuándo hay un deterioro. Y conocer también la deformación radial, no la usamos mucho, pero sí la deformación circunferencial y fundamentalmente la torsión. Esto en el cáncer todavía no está de rutina, y la verdad tampoco lo hacemos de rutina, pero esto puede tener un campo interesante si queremos hacer diagnósticos más precoces. Entonces, esta tecnología que se pueden aplicar, porque están a disposición en nuestros laboratorios, nos pueden hablar de cierta, o sea, que sean superior a la fracción de eyección. Entonces, la superioridad del strain frente a la fracción de eyección se ha demostrado en poblaciones generales. Por ejemplo, que esto lo comprobó Marwick, que es mayor que el índice, da mayor información pronóstico que el índice de motilidad parietal y que la fracción de eyección, el strain longitudinal. Esto, valor pronóstico en la falla cardíaca, también agrega información a todo lo demás en las poblaciones generales, tanto el longitudinal como el circunferencial. Esto se ha demostrado. Entonces se ha tratado de aplicar esto a la población de cáncer. Esto en la población general, que la fracción de eyección no es tan buena como el strain para predecir sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Se puede detectar una disfunción ventricular subclínica? Bueno, acá hay mucha bibliografía, y entonces la doctora Cardinali, que es un poco la que ha trabajado más en el tema, nos propone el uso de troponina. Y se usa troponinas y hay que usar troponinas. Esto nadie lo discute. Y las troponinas pueden tener diferente comportamiento. O sea, el peor de ellos es cuando ya son altas basalmente y en el seguimiento aumentan en el tiempo. Esto es el peor de los pronósticos. Puede estar baja y siempre estar baja. Esto es la mejor de las situaciones. O puede estar alta y después bajar también, que no es tan malo. Así que esto va a estar en relación, el comportamiento de las troponinas con la fracción de eyección. La doctora Cardinale un poco es la que promueve esto y no todo el mundo está tan de acuerdo, pero bueno, las troponinas es uno de los biomarcadores más importantes. El Doppler tisular en general no se ha demostrado que sirva mucho, y aquí vemos que no hay mucho cambio. En el Doppler tisular, en la velocidad, sí la hay en el strain rate y fundamentalmente en el pico sistólico del strain. Así que aquí, en pacientes pediátricos, el strain tuvo su valor. Y aquí trabajos ya un poco más antiguos, donde habla que la fracción de eyección en el seguimiento no se modifica,
2D, 3D. Y esto un poco hizo pensar, o hace pensar, que es mejor el strain, porque vean ustedes que aun sin modificarse la fracción de eyección, el strain baja en los pacientes tratados con el tratamiento de cáncer de mama. Y aquí múltiples ejemplos, y generalmente estos son de la literatura. Acá en este caso, fundamentalmente la fracción de eyección se mantuvo igual, sin embargo, el strain bajó. La fracción de eyección tomada siempre por ecocardiografía, en este caso 3D. Y aquí, esto es el cálculo, cómo se hace. Si empezó con 20.6 el longitudinal, un valor de 14.4, ¿cuánto representa de descenso? El valor aquí es 15%. Así que si tenía 20, en el caso que baje 3 puntos, esto ya sería, en este caso, bajó 30%, más del 15%. 3 puntos de valores absolutos. Esto es positivo. Y aquí algunos ejemplos de gente que ha trabajado con torsión y que ha demostrado que la torsión también precozmente cambia, pero no hay mucha literatura ni hay muchos que hacen torsión en el seguimiento. Los que están trabajando con esto, sería bueno que tengan su propia experiencia. Y aquí, en estos pacientes con linfoma, el twist hecho con 3D, o sea, la diferencia entre el giro de la base y la punta se ve reducida en pacientes que empiezan a tener cardiotoxicidad. Aquí, bueno, es la literatura muy interesante. Y miren ustedes, esto es un índice que nosotros creíamos que lo habíamos descubierto. Hicimos con los españoles un trabajo sobre el producto de formación. ¿Qué es el producto de formación? El strain longitudinal multiplicado por el giro. Entonces pensábamos una información de las fibras longitudinales más una información de las fibras subepicárdicas nos podía dar información en diferentes patologías. Y después leímos un trabajo del doctor Mornos mucho antes que había demostrado que en la cardiopatía isquémica y en el cáncer este producto de formación de strain longitudinal por el giro es un índice de cardiotoxicidad, ¿no es cierto? Y este también es un trabajo interesante en cuanto al strain circunferencial. ¿Y por qué el strain circunferencial? Porque el strain circunferencial ya habla de transmuralidad, ya no son las fibras subendocárdicas, sino son las fibras medias las que están comprometidas, y entonces, bueno, pero muy poca gente habla de esto, y esto es un campo a los que están empezando a trabajar, que hagan su experiencia en strain, que no hagan solamente longitudinal, hagan circunferencial, hagan twist, y a lo mejor obtienen resultados que pueden ser más que interesantes, ¿no es cierto? Entonces, en las capas subepicárdicas persistió a los 6 meses, esto basado en realce tardío también tiene su importancia. ¿Qué dice el consenso? El consenso dice de que habría que hacer siempre, por supuesto, fracción de eyección, pero los volúmenes, por ejemplo, y esto es muy discutido, pueden hacer cambiar la fracción de eyección y entonces en qué momento hacer. Y esto es un dato que puede ser interesante, práctico. Las determinaciones de seguimiento, hacerlas el día previo a que van a recibir una nueva dosis, porque con la nueva dosis pueden tener vómitos y pueden tener deshidratación, etcétera, cambia la precarga y la fracción de eyección puede modificarse. Entonces, este pequeño detalle de cuándo hacerlo, claro, ya las drogas actuales y la prevención producen menos diarrea y vómitos, pero a tener en cuenta que no hacerlo después de la dosis, no generalmente el día previo. Bueno, estas recomendaciones son interesantes.
de recalcar, y ya estoy casi terminando, que, bueno, las guías dicen el 2D hay que utilizarlo, el 2D con Simpson hay que utilizarlo, es lo que tenemos, debe utilizarse, pero la recomendación es ser muy cuidadoso en los detalles cuando uno va a obtener una fracción de eyección. Bueno, no lo pueden leer ustedes, pero solo quiero mencionar un trabajo que es de un grupo afín a nosotros, que es del doctor Barata, que habla de que es un trabajo que está en las guías, ya tiene unos cuantos años, que un 20% de los pacientes presentaron cardiotoxicidad. Y que fue de utilidad en estos pacientes precoz, antes de que tuvieran descenso de la fracción de eyección. A ellos les dio los péptidos natriuréticos, esto no está aceptado por todos, sí está aceptado el uso de troponinas, y de que el strain longitudinal sí pudo predecir esto. Un 15% de descenso de strain longitudinal a los 3 meses tuvo una sensibilidad buena para predecir una fracción de eyección más tardía. Este es un trabajo de la Argentina. Y aquí, bueno, diferentes ejemplos ya. El Herceptin es el trastuzumab, como luego de las antraciclinas puede producir realmente desastres como estos, cuando ya, bueno, llega esto, realmente es muy tarde. Y aquí algunos ejemplos también de la literatura, en pacientes en los cuales hay sutiles cambios, casi de la fracción de eyección no cambia, pero cambia bastante. Esto no cumple criterio de fracción de eyección, pero sí cumple criterio de cardiotoxicidad con el strain global. Esto sí, paciente asintomática, y aquí una paciente ya sintomática con insuficiencia cardíaca cuando ya está hecho el desastre. Así que dice en la guía que un cambio entre 11 y 15% de strain global puede ser una alarma, pero siempre 15% es el descenso del strain para considerar cardiotoxicidad. Así que la información que dan las guías es que fundamentalmente medir el strain por 2D, no medir por Doppler tisular. El strain longitudinal es un parámetro óptimo, y durante la quimioterapia reducciones que son 8%, 10%, no pueden considerarse todavía cardiotoxicidad, y 15% estaría aceptado por todo. Siempre el mismo operador, si es posible, siempre la misma máquina. Así que el servicio del Anderson reconoce que el strain longitudinal es importante, y también dice que una pérdida de 10% solamente es señal de alerta, alerta, pero 15% ya habla de cardiotoxicidad. Y acá lo que se viene discutiendo en el ambiente es por qué el strain longitudinal es más precoz que la fracción de eyección. Si realmente sería que las fibras longitudinales están afectadas, entonces el strain circunferencial compensaría la situación, y en ese caso la fracción de eyección se mantiene, pero el strain longitudinal baja. Pero lo cierto es que las fibras circunferenciales también sufren. Así que si están afectadas las fibras con dirección circunferencial, ¿por qué sigue la fracción de eyección normal? Entonces la teoría podría ser que segmentos normales compensan a los anormales. Es una teoría. Y Plana piensa que no, que realmente si uno lo hace por resonancia, las dos herramientas van en la misma dirección. Pero yo creo que la variabilidad que tiene el strain, ¿cuánto es? 6%. La variabilidad que tiene el Simpson, que hacen todos, es muchísimo mayor. Por eso también el strain longitudinal es mejor que la fracción de eyección. Y hay una serie de estudios en marcha, son todos estos que están acá, se está investigando, es muy interesante que hagamos todas nuestras propias experiencias. Y acá ya lo que dijo el doctor Bacino para
no repetir, es cómo es la evaluación inicial. Acá es una planilla de riesgo que tiene la Clínica Mayo, pero se puede utilizar cualquiera. Y bueno, sabiendo los riesgos cardiovasculares, uno hace en general una planilla de riesgo, sabiendo cuál va a ser el plan de drogas, uno entonces sabe, si no tiene riesgo cardiovascular y el plan de drogas no va a ser muy intenso, una persona joven, uno puede, después de una evaluación inicial, proceder a quimioterapia y con solamente hacer por ahí una fracción de eyección. Pero si entra dentro de los factores de riesgo, por supuesto, hay que enseñarle a los oncólogos que deben recurrir, y la mayoría tiene esto, deben recurrir al cardiólogo. El seguimiento, la vigilancia de estos pacientes va a depender fundamentalmente, ya lo dijo el doctor Bacino, no voy a repetir, de la droga que van a recibir. Entonces las imágenes, fracción de eyección y el strain para el trastuzumab cada 3 meses. Lo repito, ya lo dijo. Y para las antraciclinas, por supuesto inicial, cuando se hacen 250 y cada vez que se supera los 50, para que no se olviden y repetirlo. Y después el seguimiento a largo plazo va a depender del riesgo que tenga y de la droga, pero puede ser necesario en pacientes de mayor riesgo y que han recibido antraciclinas, seguirlo 1 año, 2 años. ¿Hasta cuánto tiempo de vigilancia? Todavía está en discusión, pero como dijo con la radioterapia, acabo de ver un paciente que estaba con una fracción de eyección de 30%, nadie entendía por qué, le preguntamos y había recibido radioterapia hace 20 años y eso lo explica mucho. Así que, otra de las cosas, lo que hay que calmar al oncólogo, el miedo del oncólogo es: me van a suspender la droga que yo le voy a dar, y el paciente también, por supuesto, es su posibilidad de salvación. No le vamos a suspender el tratamiento, salvo en circunstancias muy especiales, como dijo Bacino, con la fracción de eyección ya está muy deteriorada. En general, lo que hacemos es medicarlo, está discutido, hay un trabajo de Brasil ahora que dice que los betabloqueantes no servirían tanto, pero bueno, seguimos dando carvedilol, bueno, hay que ver otros trabajos qué es lo que dicen, y hay trabajos, como le decía, si las estatinas sirven o no, esto no lo sabemos todavía, pero indudablemente los IECA son sumamente útiles, y en general hay que tratar la presión. Ojo, la poscarga la toleran muy mal estos pacientes. Entonces, tratamiento agresivo de la presión arterial. Así que no vamos a suponer tratamiento, lo vamos a ayudar, y salvo en circunstancias muy especiales, vamos a tener que suspender. Entonces, la cardiotoxicidad es una de las complicaciones más importantes en la mayoría de estos cánceres. Hay que identificar a los pacientes de mayor riesgo, búsqueda de los nuevos biomarcadores, además de la troponina, tal vez haya otros, proteger a estos pacientes, cardioprotección, trabajar en conjunto. Indudablemente la fracción, si solo pensamos en fracción de eyección, podemos estar limitados, porque la fracción de eyección, le vuelvo a decir, depende de muchos factores. Por supuesto que también depende de la precarga y la poscarga del strain. No hay nada que no dependa de la carga. Esto en cardiología no me van a convencer que hay algo que sea independientemente, pero uno un poco más, uno un poco menos. El compromiso del strain longitudinal es precoz en muchas condiciones, pero hoy la cosa es que esto es una miocarditis y entonces las fibras circunferenciales también se afectarían. Entonces no es esa la teoría porque el strain baja antes que la fracción de eyección. Es posiblemente porque medimos mejor el strain que la fracción de eyección y porque el strain tiene mecanismos compensadores, pero la fracción de eyección mecanismos todavía compensadores y es muy global. Así que no pensar solo en fracción de eyección, podemos tener mucha información con el strain, no solamente longitudinal, empiecen a hacer circunferencial, empiecen a hacer twist,
A lo mejor esto le da una información complementaria y bueno, estamos tratando todos a entender esta compleja fisiopatología para hacer mucho más eficiente nuestra terapéutica. Muchísimas gracias.